No se van a acabar las listas de espera porque hay dos factores muy importantes. Uno es la pandemia, que produjo un embudo dentro de las listas para operaciones quirúrgicas, y otro es el envejecimiento de la población, ¿no? Y el aumento también de la población en España. Aumento de la población, envejecimiento y un sistema sanitario público que no termina de arrancar. En el año 22 todavía no se había cogido la velocidad de crucero que traíamos del 19. Se intervenía mucho menos que en el año anterior. Nosotros hemos hecho un cálculo de dar más de 2.200.000 intervenciones quirúrgicas que se han dejado de hacer por impacto de la pandemia en este país. En el ámbito público. No, perdón, este dato es el de ámbito público y privado. Es decir, sobre 5 millones y pico, 2 millones y pico. Es una barbaridad. ¿Cómo absorbes tú este freno de actividad? ¿Cómo lo metes cuando el crecimiento puede ser de 80.000 al año, en el mejor de los casos, de la capacidad del sistema? El sistema da para lo que da. Por lo tanto, es una cuestión de posibilidad. No es una cuestión de voluntad política ni de decisión política. Es que una decisión organizativa y una decisión de posibilidad de hacerlo, ¿no? Hay muchos factores. Es un tema muy poliédrico y cualquier solución simplista está destinada a no ir a ningún lado. Se pone mucho el foco, ocupa todos los titulares el colapso para las operaciones quirúrgicas, pero ¿por qué es tan importante que reparemos en la espera para una primera consulta con el especialista? Pues es verdad. Yo no sé por qué tenemos la manía de hablar de intervenciones quirúrgicas. Es un problema, pero a un paciente que viene desde que dijo que me duele o el médico de primaria le dice vaya usted al especialista y espérese usted que le hago las pruebas y espérese usted que parece que le tengo que intervenir y le tienen que intervenir o tengo que intervenir yo, hágase preoperatorio, pero vamos a ver cuándo le metemos, espérese usted que repito el preoperatorio porque ya no me vale. Pues han pasado muchos meses. Si los ponemos en la piel del paciente, pues dirá, pues a mí ¿qué más me da 15 días más o menos? Si me dicen que la lista de espera ha bajado, el tiempo medio, 15 días, pues muchas gracias, bienvenido sea, pero yo llevo un montón de meses desde que me dijeron vaya usted al especialista. Por lo tanto, el dato bueno sería saber el tiempo medio desde que alguien, según patologías, claro, porque no puede ser nunca el mismo ritmo, ¿no? Y ni la misma prioridad, ¿no? Pero desde que dice me duele hasta que entra en el sistema y le hemos resuelto, ese es el dato interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la población, ¿no? Pero no le tenemos. Antonio, se nos bombardea mucho con la idea de que faltan médicos en España. ¿Esto es verdad o hay suficientes médicos y faltan en algunas especialidades? No lo sabe nadie. No hay absolutamente ningún estudio que yo conozca, si me equivoco, por favor que me lo manden, que me lo estudie con mucho cariño, que diga cuántos médicos hacen falta en España. Porque lo primero que esto es estudiar cuál es la demanda asistencial. Porque supongamos que estamos calculando lo que necesitamos para una situación normal de la población que tenemos. Pero resulta que es que tenemos atrasado, por lo tanto necesitaríamos más. ¿Cuál es la eficiencia de cada tipo de hospital, la privada, la pública, la concertada? Es que los rendimientos quirúrgicos no son los mismos. Es que la cantidad de intervenciones quirúrgicas que se hace en la pública por quirófano de media, ya sabes a qué yo las medias, ¿no? Pero bueno, de media va bajando, pero es muy inferior a la que se hace en la privada. Pero todavía esa es más inferior a la que se hace, que es el rendimiento más alto en los modelos concertados. Por lo tanto, aquí hay muchos datos a tener en cuenta, ¿no? Vamos a poner un dato de la primaria, que es un ejemplo que hemos terminado hace poco, que es subió la actividad de la primaria como impacto de la pandemia. Todos sabemos que los ambulatorios se colapsaron, pero resulta que fuimos reforzando médicos porque había que meter más profesionales, más medicina, más enfermería, y hemos aumentado la plantilla. Y llega el año 22, donde ya no tenemos el impacto de la pandemia, sí que tenemos los efectos, pero no la enfermedad COVID presionando tanto, y resulta mantenernos el número de profesionales. La actividad baja un poco respecto al 22, pero si calculamos la intensidad de recursos necesarios de personal con respecto al 19 es menor. Un dato. No es lo mismo cuando el médico te llama por teleconsulta, que es la mayoría que se hacen en este momento, 21 y 22. No es lo mismo que te llame el médico el tiempo que utiliza que cuando vas a verle a consulta. Como la mayoría de consultas está haciendo por teleconsulta, si vemos eso en intensidad de recursos necesarios, tenemos más médicos en el 22 que en el 19, pero menos intensidad necesaria. Por lo tanto, y habrá algunos que no den más de sí, y otros que estén mucho más relajados. Por lo tanto, habría que hacer una adecuación mejor de los recursos a donde esté la presión asistencial, ¿no?
En el caso de la medicina de familia, que mencionabas la atención primaria, allí la mayoría son médicos de familia, es una plantilla que está cada vez más envejecida, cada vez hay menos vocaciones, principalmente pues por esa saturación que han tenido la atención primaria y que lleva a la gente a estar más desmotivada. Aquí no sé si tú ves algún factor con el que se puede incentivar más a la gente, si se pueden sacar más plazas MIR para esta especialidad que últimamente ha estado desierta. Yo sigo insistiendo que no sabemos cuánto nos hace falta. No creo que sea un problema tanto de cuánta gente, sino de que se ubiquen adecuadamente, porque seguramente si hiciéramos un estudio diario de la población que acude a un centro de salud en un punto y en otro, dentro de la misma comunidad incluso, veíamos que hay médicos que están realmente relajados y a lo mejor por la mañana tienen más presión unos que otros centros que tienen. Por lo tanto, yo creo que es una población de equilibrar donde está la demanda, equilibrar donde esté el profesional, donde haya más presión asistencial. Si nos vamos a zonas donde son más de dormitorio, te están sobrando, si coges el ratio poblacional, te va a sobrar médicos por la mañana, te están sobrando médicos por la mañana, donde en otros puntos a lo mejor te están faltando, ¿no? Yo creo que hay un trabajo a hacer de equilibrio, pero claro, es complicado, porque en un sistema público donde uno dice mi plaza está en el punto A y me da igual lo que pase en el punto B, porque mi plaza es el punto A. Bueno, pues tiene derecho. Por supuesto, tiene derecho. Si le han dicho que su plaza está en el punto A, tiene derecho a reivindicarlo. Pero ese es el problema que se encuentra el sistema, ¿no? Para descongestionar la atención primaria sería importante también fomentar mucho, enseñar mucho a la gente a cuidarse la salud, a prevenir, para que después no haya tantísimas colas en los ambulatorios, ¿o ese no es un problema que se haya incrementado en los últimos años? Que la gente abuse de ir al médico. Mira, España tiene una sanidad universal, pero para ser universal, hasta ahora, que creo que lo quieren cambiar, que sea pues todavía más libre todavía el acceso, tienes que tener una tarjeta sanitaria. Con efecto de la pandemia, la gente ha ido corriendo a hacerse la tarjeta sanitaria. Hay una diferencia entre población empadronada y tarjetas sanitarias, cada vez que se reduce más. ¿Qué significa esto? Que la gente quiere ir más al médico. Va a ir más al médico que está más preocupado por la salud. Y a veces son cosas que son muy intrascendentes, que si ves en la actividad que lo estamos analizando, que lo que hace la atención primaria, pues a veces dices, bueno, pues por calvicie va mucha gente, bueno, pues, o otros van por acné, que puede ser un problema, o no. Pero como decía Pedro Larraín Trago, decía, el paciente, la persona va al médico no porque está enfermo, sino porque se siente enfermo. Ya será el profesional quien diga si lo está o no. Por lo tanto, la gente, bueno, pues se le puede concienciar de que ciertas cosas, mire usted, por esto no vaya. Es una vía, pero yo creo que tenemos que asumir una realidad sanitaria, una realidad que por qué va la gente, e intentar concienciarlo. ¿Que se puede reducir algo? Pues se podría. ¿Que es suficiente? Me temo que no. Porque además muchas veces es el sistema, no es el enfermo el que genera actividad, sino el profesional quien decide qué intensidad de actividad va a tener un señor que ha ido a una consulta de primaria o una consulta especialista. Es el médico, no el paciente. El que va a decir qué prueba le quiero hacer, qué le voy a hacer, qué tratamientos, lo decide el médico, no el paciente. Al paciente pueden decir, vaya usted a su casa, estése tranquilo, o espérese que le voy a hacer aquí una batería de pruebas tremendas. No digo que esté mal hecho, digo que la decisión está en. Por lo tanto, a lo mejor la homogeneización, el tomar decisiones clínicas que sean hacerle al paciente solo lo que hay que hacerle, por cierto, en el momento que hay que hacérselo para que no se agrave, pues yo creo que esas son las vías que tenemos que buscar. Por tanto, todo ayuda, pero no creo que sea suficiente. Antonio, volviendo al principio de la entrevista, si tú nos dejabas ese titular que no se pueden descongestionar las listas de espera, por lo menos en un corto plazo, ¿cuál es la solución o qué objetivo real? No hay una sola solución. ¿Qué objetivos realistas y concretos y a corto plazo priorizarías tú si estuvieras al mando, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad? No me verás nunca ahí, porque además, si tuviera que estar ahí, primero no quiero estar, segundo, asesorando a quien esté, me gusta un poco más, pero creo que es mi papel. Pero bueno, bromas aparte, lo que yo le diría es, da un mensaje realista a la población. No generéis expectativas falsas, no os generéis, no por engañar, sino porque os estáis generando expectativas falsas. Mira, nosotros publicamos hace muy poquito, publicamos un dato, podíamos tardar hasta 80 años en recuperar la actividad post-pandemia quirúrgica a un ritmo de crecimiento que traíamos mínimo habitual de actividades quirúrgicas por año. El mínimo eran 8 años y podíamos hablar de 20 y pico años. Es que es una barbaridad. No es realista otra cosa. La prioridad, y termino con esto, la prioridad sería atender cuanto antes al que más grave está,
para que no se agrave. Priorizar adecuadamente. Pues Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y seguiremos muy pendientes de esas listas de espera de sanidad. Muchas gracias.